Muchas mujeres utilizan suplementos para mejorar su función sexual cuando evidencian y encuentran que se encuentran disminuidas. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad es una causa de esas disminuciones de hormonas como la testosterona. Hoy vamos a ver cómo el sobrepeso y la obesidad afecta a esta hormona y para eso invité a Ingrid Stephen, internista, endocrinóloga, trabaja en el grupo de metabolismo y obesidad de la clínica del Country de La Colina, tiene su consultorio particular y además de eso es mamá. Ingrid, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de un tema que es polémico y vamos a terminar llegando a entender cómo el sobrepeso, la obesidad afecta a las hormonas en la mujer. Y vemos hoy en día que las mujeres utilizan muchas cosas y realmente no tenemos claro qué es lo que pasa. Empecemos hablando de obesidad y sobrepeso. ¿Qué tan frecuente es esa consulta para ti? Hoy en día podría decir que puede ser casi el 40-50% de la consulta. O si directamente la persona no viene por sobrepeso o por obesidad, muchas veces viene por otras condiciones y terminamos encontrando que el sobrepeso y la obesidad son la raíz del problema. Porque mi consulta puede ser diabetes, puede ser hígado graso, puede ser disfunción, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y entonces terminamos encontrando que no venía directamente buscando como objetivo principal el sobrepeso o la obesidad, pero que encontramos que esa es la raíz de todos los problemas que ese paciente está presentando. Es algo muy parecido a lo que me pasa a mí en sexualidad, que el paciente viene por una dificultad sexual, en donde el síntoma sexual es la manifestación de un problema crónico, en donde, por ejemplo, lo que tú decías, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el sobrepeso y la obesidad es la causa y terminamos tratando esas condiciones. Y mucha gente se preguntaba, oiga, ¿por qué están haciendo este espacio? Yo decía, porque parte del tratamiento exitoso de la sexualidad es manejar muy bien estas patologías. Es frecuente, consultan entonces digamos que hombres y mujeres. En ese orden de ideas, no sé si te pasa que el hombre también no le da tanta importancia al tema del sobrepeso y la obesidad. Sí, es súper frecuente y de pronto dependiendo del área geográfica donde nos encontremos hay unos datos muy lindos del tema del estigma de la obesidad y de cómo hay una percepción de la imagen corporal. Entonces, por ejemplo, en estratos económicos altos es mucho más importante la imagen corporal que en estratos económicos bajos. Hay diferencias entre países, entonces por ejemplo en Colombia yo pienso que es un país donde la imagen corporal y el tema de controlar el peso es más importante que si nos vamos a otros países como Alemania o como otros países en Europa, donde el tema de la imagen corporal no es tan importante y el tema estético de pronto no es tan importante. Ok, es decir, depende mucho del sitio, lugar y de la persona definitivamente. Sí, porque desafortunadamente mucha de la consulta por sobrepeso y por obesidad va relacionado con un tema estético y no con un tema de salud. Claro, la gente tiene la idea de verse bien, más no de estar bien, que realmente es lo que deberíamos hacer. En cambio, el hombre que consulta es porque generalmente viene remitido porque se fue a hacer un chequeo y le encontraron hígado graso, o porque le dijeron que estaba hipertenso y que tenía que perder peso, o porque fue al ortopedista y le encontró que el dolor en la rodilla se mejoraba bajando de peso. O sea, el hombre sí consulta un poco más remitido porque otro especialista le sugiere que su salud está comprometida por el exceso de peso. Muy bien, tenemos entonces claro que es un motivo frecuente de consulta. Ingrid, tengo que confesarte algo. He hablado con muchos endocrinólogos, con muchos nutriólogos y todos coinciden en que los estilos de vida definitivamente son el pilar fundamental, que hay que acompañar eso de dormir bien, de comer, de hacer ejercicio. Pero revisando y mirando un poco para preparar este espacio que tengo contigo, que sé que eres una de las expertas del tema, apareció una palabra que me gustaría que nos explicaras, que se llama la cronobiología. Y quiero que se lo expliques a la gente, ¿eso qué tiene que ver en el buen manejo del sobrepeso y la obesidad? Bueno, la cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Uno le parece esta palabra como un poquito rara, si fuera el horóscopo o algo así. No, los seres vivos todos tenemos un ritmo circadiano. Los humanos somos diurnos, los gatos, los búhos son nocturnos, los ratones, que es donde se hacen la mayoría de los estudios científicos, son nocturnos también. Entonces, ese ritmo circadiano dirige como una orquesta a qué hora del día debe pasar cada proceso celular en nuestro cuerpo. Y el 80% o más de todos los genes de nuestro cuerpo está regulado por el ritmo circadiano. Y es un tema realmente novedoso porque como en el 2018, 2017,
se ganaron el premio Nobel unos científicos que describieron los genes que regulan el ritmo circadiano. Entonces, este ritmo circadiano tiene unos relojes que están regulados por un reloj central que está localizado en el cerebro, en el hipotálamo. Okay. Y de ahí se liberan genes y señales que activan relojitos en todos los otros órganos. Y es decir, la torre de control está a nivel cerebral y se encarga de regularizar diferentes centros en otros órganos. Pregunta, ¿esos centros reguladores están activados todo el tiempo o solamente se activan en algún momento en particular? Entonces ese reloj central lo activa para que eso funcione y para que le diga a cada órgano, a cada célula qué debe hacer en qué momento del día. Entonces, por ejemplo, si tú miras las hormonas, tienen un ritmo circadiano. Eso lo aprendemos en fisiología cuando vemos hormonas en cuarto, quinto semestre. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol tiene su pico en la mañana, al amanecer, y por ejemplo ya en la noche debe caer. Entonces yo tengo el pico del cortisol porque necesito todo lo que el cortisol hace para el día, para tener toda la energía, para que salga glucosa de las células, para que vaya la glucosa al cerebro, para que vaya glucosa a los músculos. Pero por ejemplo la leptina, que es una hormona que produce el tejido adiposo, esa aumenta por la noche, diferente al cortisol. Una persona que empieza a tener alteraciones del ritmo circadiano empieza a tener disregulación en las hormonas, por ejemplo. Entonces, disregulación quiere decir concentraciones en horarios que no debería tenerlo. Ingrid, dijiste algo que me está haciendo mucho eco y corrígeme si estoy mal. A uno, cuando hoy en día el estrés, la ansiedad es como un mal moderno, vamos a decir, y muchas veces le dicen, no, es que eso es el estrés y el cortisol, pero eso con lo que me estás diciendo, ahí típicamente, y muchos de los que nos están viendo seguramente están pensando lo mismo que yo. Dijiste que el cortisol se aumenta en la mañana. Ya a uno le mandan a hacer exámenes de cortisol en la mañana y siempre salen altos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué me mandan a hacer un examen si siempre va a estar alto? No sé si te entendí la idea de decir... No, total. Esa se volvió ¿por qué la pasa consulta eso? de todos los días. Y es porque estamos entendiendo mejor cuáles como los mecanismos del estrés, o sea, y cómo el estrés impacta nuestra salud. Y obviamente el cortisol pues es una de las hormonas principales del estrés, pero realmente medir el nivel de estrés de una persona con examen de cortisol todavía no está bien estandarizado. Si no se puede decir con certeza. Que está totalmente prohibido y que no se debe hacer. Eso hoy en día se utiliza en investigación, pero para mirar el nivel de estrés de una persona, de pronto hoy en día lo que más sirve, si yo no soy consciente de que tengo un nivel de estrés alto, es hacer una encuesta validada de percepción de estrés, que existen varias encuestas que han sido validadas para que tú respondas cierta cantidad de preguntas y puedas determinar si tus niveles de estrés son elevados. Pero medir el cortisol en la mañana pues no me sirve porque es el momento del día donde más alto está. Ese examen me sirve cuando yo estoy sospechando que un paciente tiene enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. Las enfermedades del cortisol realmente son raras. Uno de cada 100.000 habitantes tiene Addison, uno de cada 100.000 tiene un Cushing, que es tener cortisol alto o cortisol bajo. Y yo tengo que pedir el cortisol, que esa es mi pelea todos los días con los pacientes, dependiendo de lo que yo esté buscando. Si yo estoy sospechando que mi paciente tiene un síndrome de Cushing, por ejemplo, que puede ser una causa secundaria de obesidad, entonces yo debo pedir el cortisol en la saliva a la medianoche, en orina 24 horas o hacer un test de supresión con dexametasona. Y si estoy sospechando todo lo contrario, que tenga una insuficiencia suprarrenal, es cuando me sirve medir el cortisol en la mañana. O sea, estamos haciendo las cosas mal y mira que pasa mucho en sexualidad y en endocrinología con lo que estamos haciendo, con lo que estábamos mirando, y era tomando directrices en función de exámenes que realmente no estaban. Volvamos un poco al tema de cuando empezamos a hablar del cortisol y decíamos que el sobrepeso y la obesidad modifica muchas de estas alteraciones y que se dan por alteraciones en esos tiempos, en esa cronobiología. Hablemos, por ejemplo, de una hormona que para nosotros en sexualidad es importante y a ver si también tiene relación con esto de la cronobiología, la testosterona. ¿Está relacionada? La testosterona también tiene un ritmo circadiano y también si yo tengo cronodisrupción puedo tener alteración de estas hormonas y por ejemplo en un hombre el efecto de la testosterona puede ser un poquito paradójico. En el hombre es una hormona protectora que te reduce el riesgo cardiovascular, en cambio en la mujer tener testosterona o andrógenos elevados ejerce el efecto contrario. Entonces esto del ciclo de los ciclos circadianos participan en la obesidad.
¿Cómo regularizamos, cómo mejoramos esos ciclos circadianos? ¿Controlando el sobrepeso y la obesidad o son dos sistemas que hay que mejorar por separado? Son dos sistemas que hay que mejorar por separado y es algo que tenemos que evaluar cuando valoramos a un paciente con obesidad. Hay muchos estudios ya que han relacionado tener cronodisrupción con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes, cáncer. Okay. Por ejemplo, hay unos estudios de las enfermeras, nosotros que somos médicos, o sea, a mí si me dijeran hoy en día que me pagan 4 veces más por volver a hacer turnos nocturnos, no lo acepto, porque eso es restar años de vida saludable, ¿sí? Nosotros decimos en medicina sexual eso, que los sexólogos a manera de chiste no hacemos turnos porque por la noche es que se libera la testosterona y que estamos yendo en contra precisamente del deseo sexual y lo encontramos así, pacientes que tienen disminución del deseo y uno lo que mira es que tienen alteraciones precisamente en esos hábitos adecuados del sueño. Exacto, entonces por eso yo dentro de la consulta siempre hago una entrevista y averiguo muy profundamente todos estos hábitos, las horas de despertar, las horas de sueño, si es trabajo nocturno, si la persona trabaja por turnos, los pilotos, por ejemplo, que viajan a Europa tienen cronodisrupción, la gente que trabaja por turnos de noche tiene cronodisrupción, las enfermeras que trabajan de noche tienen cronodisrupción y hay personas pues que no necesariamente trabajan de noche, pero que tienen un caos en su vida, entonces no tienen horarios regulares para las comidas, cenan súper tarde por la noche, se acuestan tardísimo, se levantan tarde, hacen ejercicio tarde en la noche, un montón de cosas que le dice todo el día, el cuerpo no sabe la hora del día en la que está. Entonces estos genes, hay una disregulación, lo que se llama como cronodisrupción, como los relojes están desincronizados y sí se pueden hacer cosas para volverlos a sincronizar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿A qué me refiero con esto? ¿Es la obesidad y el sobrepeso el que me lleva a que tenga una alteración en estos relojes o son los relojes alterados los que me llevan a que tenga obesidad y sobrepeso? Ahí hay una relación bidireccional. Entonces hay estudios que muestran que hay personas que tienen daños epigenéticos en esos genes de los ritmos circadianos. Es decir, que genéticamente vienen mal elaborados ese mal código. Elaborados. Y hay personas que tienen de pronto mayor predisposición a que si empiezan a tener estos hábitos que no son adecuados, tengan un mayor impacto en la salud. Pero hay una relación y probablemente si uno tiene unos hábitos de sueño, horarios regulares, hacer ejercicio temprano, estar expuesto a la luz natural durante el día. O sea, si tú te vas a una finca, si tú te vas a una finca donde no hay luz eléctrica, donde no tienes ventanales ni tienes blackout, tú probablemente de manera natural te despiertas sin necesidad de un despertador. Y cuando empieza a caer la luz, se empieza a liberar la melatonina y tú empiezas a sentir sensación de somnolencia y te podrías acostar porque no estás expuesto a luz artificial, te expones a luz natural desde temprano en la mañana, permites que se libere adecuadamente tu melatonina y esto haría que tu cuerpo funcionara de acuerdo a un ritmo de 24 horas, que es como funcionamos los seres humanos. Pues quiero agradecerte, ¿sabes por qué? Porque creo que entendí por primera vez por qué entonces le dicen a uno que para controlar el sobrepeso y la obesidad tiene que dormir bien, tiene que hacer ejercicio y que tiene que tener hábitos, no solamente hábitos saludables, sino hábitos en horario para que todo esto funcione. Y creo que lo entendimos claramente. Hay otra palabra, y estoy hablándote de palabras muy difíciles, pero creo que la idea es eso, dejarles conceptos nuevos a la gente para que formen su criterio. Hay un concepto que se llama fenotipos asociados al sobrepeso y la obesidad. Explícame qué es ese concepto de los fenotipos, por favor. Bueno, ese es un concepto súper interesante que lo empezaron a trabajar en la Mayo Clinic en Estados Unidos. Ellos que empezaron a hacer a todas las personas que llegaban con obesidad, les hacían encuestas de percepción de ansiedad por la comida, de qué tan grandes tenían que ser sus platos, al cuánto tiempo tenían saciedad. Además les hacían también estudios un poco más sofisticados para medir cómo era su metabolismo, para mirar la composición corporal, para mirar el vaciamiento gástrico. Y lo que hicieron fue que metieron todos estos datos en herramientas de inteligencia artificial y encontraron que existían 5 fenotipos, que son el cerebro hambriento, y es una persona que necesita grandes cantidades de comida para tener saciedad. El intestino hambriento es esa persona que come y a las pocas horas ya siente que tiene otra vez hambre.
El hambre emocional, que es esa persona que come porque está angustiada, porque está triste, porque está de mal genio, o sea que la parte emocional influye muchísimo en su apetito. Y el metabolizador lento, que es esa persona que tiene una tasa metabólica en reposo bajita, que generalmente tiene baja masa muscular y que es esa persona que le dice a uno en consulta, doctora, yo no como casi nada, camino, hago un poquito de ejercicio, pero no bajo de peso y de verdad que yo como poco. A veces estigmatizamos a los pacientes y no creemos que comen poco y realmente hay gente que come poco y es metabolizador lento. Entonces, lo que plantean ellos es que el abordaje sea más personalizado y es un poco lo que se habla hoy en día de medicina personalizada, que no todo el mundo tiene las mismas necesidades y han hecho varias investigaciones en cuanto a la parte terapéutica, haciendo el abordaje, bueno, si yo tengo hambre emocional, de pronto a este paciente le tengo que trabajar es más la parte psicológica, tengo que tratarlo con de pronto algún medicamento que lo controle más en ese sentido. Si es un metabolizador lento, lo que necesito es que mejore su tasa metabólica, que tenga más masa muscular, activar ese metabolismo. Y ya si es hambre emocional y si es intestino hambriento, de pronto ahí sí me voy hoy en día con los medicamentos como por ejemplo análogos de GLP-1, que ahí les iría súper bien. Y abriste la puerta para hablar de ese último tema que quiero hablar contigo. Voy a hacer un resumen. Entonces, de la mano de organizarnos en el tiempo, va de la mano también de saber de qué tipo de paciente estoy hablando para que eso se pueda sincronizar y así asegurar un poco lo que conocemos como adherencia, es decir, que el éxito se dé. Si uno ajusta todos esos factores, probablemente encuentre pacientes que se mejoran. Pero también acabas de abrir la puerta para decir que a pesar de haber hecho todo eso, hay pacientes en los cuales esto no termina de funcionar. Y tenemos que hablar de los medicamentos, ya hablaste de los GLP-1. En tu experiencia, estos medicamentos, ¿a qué pacientes definitivamente hay que ponérselos? Existen clasificaciones, por ejemplo, que van más allá de únicamente yo decir, bueno, si el paciente tiene índice de masa corporal mayor de tanto, entonces ya le pongo medicamento. Y, por ejemplo, hay una clasificación canadiense que se llama la clasificación de Edmonton, que ha demostrado además que predice muchísimo mejor los desenlaces en salud o mortalidad que solo el índice de masa corporal. Entonces, si una persona tiene compromiso metabólico, tiene compromiso físico, o sea, la obesidad le está limitando para hacer actividad física, para su movilidad, para su parte emocional, para su autoestima, para su trabajo, y desde el punto de vista metabólico está hipertenso, con hígado graso, tiene prediabetes, todo esto tiene un puntaje. Entonces el paciente que tiene este puntaje más alto es un paciente que necesita una intervención probablemente rápida, y ahí yo me iría de entrada, por ejemplo, con muchas personas con medicamentos o hasta inclusive con cirugía bariátrica si el puntaje es muy alto y el riesgo de esa persona es grave. Volvemos otra vez a lo que hemos hablado durante estos minutos, clasificar y personalizar al paciente, que creo que es el gran mensaje de este espacio. Hay un temor muy grande, es que cuando los pacientes dejan el medicamento van a volver a reganar ese peso. Háblame un poco de eso. Bueno, la reganancia es un tema súper interesante. Lo vemos desde antes de que llegaran los medicamentos. O sea, el tema de la reganancia de peso no es por estos medicamentos. Cuando uno mira estudios como el estudio de prevención de diabetes, eso fue un estudio que fue en el 2002. O sea, es un estudio que tiene más de 20 años, el DPP. Aquí le ponían a las personas a hacer un plan estricto de reducción de peso, de actividad física, con coach, con acompañamiento, o sea, con todo lo que uno dice que debe tener. Ultra acompañado. Ultra acompañado, eran sesiones semanales, citas con nutricionista, coach de ejercicio, fisiólogos del ejercicio, educación, todo como a veces uno no tiene la posibilidad de hacerlo en una consulta de 20 minutos o de media hora. La persona logra, primero con cambios en el estilo de vida, lo que uno ve son pérdidas de 7% de peso. No mucho más, y eso se está evaluado en muchos estudios, metaanálisis y todo. Los primeros 6 meses y de ahí empieza la reganancia. Ok. Entonces digamos que es un tema esperado, es decir, lo único seguro cuando empiezas un tratamiento para el peso. Tú te viste, hay una serie en Netflix ahorita de los The Biggest Loser, sí, que es un programa, un reality show de personas con superobesidad. Y ahí se ve, y a esos pacientes, a esas personas de ese programa, les hicieron mediciones de su tasa metabólica en reposo cuando empezaron el programa. Cuando terminaron, lo que veían era que bajaban su tasa metabólica. Okay. Y el peso depende de la energía que yo consumo, que viene de las calorías de la dieta, menos mi gasto energético total. Y el gasto energético total depende un 70% de la tasa metabólica en reposo. Entonces, si a mí ese 70% se me reduce
Cuando yo pierdo peso, yo ya de entrada quedo en déficit. Cuando hablamos de tasa metabólica estamos hablando de la cantidad de energía que necesito simplemente para vivir. Ok, para que la gente nos entienda. Ingrid, hicimos un recorrido, creo que por los temas más importantes asociados al sobrepeso, a la obesidad, que obviamente terminan impactando. Quiero darte las gracias, como te decía, porque entendí muchos de los conceptos que para mí eran importantes entender. Para mí está clarísimo que de la mano de una buena sexualidad tiene que haber una buena endocrinología, es decir, que nuestras hormonas estén funcionando bien y dentro de eso que controlemos el peso y la obesidad. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y esperamos que este se vuelva a repetir. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.